Entonces, por ejemplo, datos del CIPCA, ¿no?, que no es una entidad gubernamental, mostraron que entre el 2005 y el 2020, en la zona del Altiplano de La Paz, que antes era una de las más pobres, ¿no?, del país, se quintuplicó el ingreso de las familias campesinas, ¿no? Cada organización social empieza a velar por sus propios intereses. Si tú le das a los cooperativistas el Ministerio de Minería, lo que van a hacer es empezar a darse concesiones mineras. Tienes dos vías así inmediatas, ¿no? O sea, en cuanto eres presidente, hay el tema de los créditos, que no es una solución estructural, pero lamentablemente los necesitas de forma tan urgente solo para conseguir el diésel y gasolina. Lo que se necesita es que más personas hablen de estos temas, porque son temas sumamente serios, ¿no? Y ahorita en las redes sociales tienes un bombardeo de economistas que hablan de esto desde una perspectiva liberal, ¿no? Entonces, aquí el enemigo es el Estado, el enemigo son las subvenciones, y no hay una voz contraria que pueda estabilizar esto, ¿no?, y generar un debate. Esto es Resonancia, el espacio donde las ideas vibran y las voces se conectan. Aquí exploramos las historias, los conceptos y las emociones que transforman nuestra forma de ver el mundo. Comencemos. Bueno, buenas tardes, Arián. Bienvenido a Resonancia. Te pido, por favor, te presentes brevemente. Buenas tardes, Carlos. Bueno, primero agradecerte mucho por la invitación. Yo feliz de poder venir y conversar un poco contigo. Bueno, ¿qué puedo decir de mí? Mi formación, soy politólogo por estudiar en la Universidad Católica Boliviana y luego realicé una maestría y un doctorado en México, en el Colegio de México, en sociología. Actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en la UNAM y doy clases de humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la UAM. Ya, perfecto. Bueno, esta tarde vamos a hablar un poco sobre todo lo que ha sido el proceso del MAS, tal vez cómo se ha compuesto. También últimamente se ha escrito sobre el tema de la escasez de dólares aquí en Bolivia, así que vamos a ir tocando esos dos puntos, digamos, más detalladamente. ¿Ok? Bueno, inicialmente quisiera que nos cuentes cómo tú has percibido el cambio social que ha habido entre antes del gobierno, los gobiernos del MAS y de Evo Morales y después. ¿Cuál ha sido el cambio rotundo o más radical que tú has notado en esto? Bueno, digamos, tal vez primero analizando como a nivel de los cambios que ha generado el MAS sobre la sociedad, ¿no? Y podemos detallar algunas cosas. Perfecto. Luego tal vez sobre cómo el propio MAS y sus bases han cambiado en estos 15 años, ¿no? Perfecto, sí. Ya son casi 20 en realidad. Bueno, creo que a nivel de los efectos que ha tenido en las políticas públicas del MAS, algunas de ellas ya se han ido comentando, ¿no? Pero en general, digamos, no hay duda de que al menos entre el 2005 y el 2020 hubo un masivo proceso de redistribución del ingreso, ¿no? Ya. En términos, digamos, de indicadores que el propio Banco Mundial, por ejemplo, ha validado, ¿no? Es decir, no son solo indicadores que el gobierno ha enunciado. Ha habido una reducción a la mitad de la pobreza moderada, ¿no? Y también una reducción más de la mitad, ¿no?, de la pobreza extrema, ¿no? O sea, antes la pobreza extrema era del 30%, actualmente está alrededor del 13-12%, ¿no? Entonces, digamos así, como en términos macro, tenemos una reducción muy importante de los niveles de pobreza, ¿no? Ya. Niveles también, digamos, demográficos, ha habido se ha continuado con un proceso que ya venía desde antes, ¿no?, que era un proceso de urbanización, ¿no? Entonces, si en el año 2005 alrededor del 40% de la población todavía vivía en el ámbito rural, ese porcentaje ahora se ha disminuido al 25%, ¿no? Entonces estamos hablando de que ahora en Bolivia más o menos el 75 o el 80% de la población se ha urbanizado, ¿no? Pero tal vez, digamos, porque como te decía, ese es un proceso que ya viene desde atrás, tal vez lo que digamos, el matiz o el toque particular que le ha dado a este proceso el MAS es que sin duda ha habido, digamos, un proceso masivo de inversión en el ámbito rural. Esto ha sido, yo creo que digamos, lo principal ha sido la construcción de carreteras, la inversión pública en escuelas, la inversión pública en hospitales, pero al mismo tiempo un incremento enorme en las transferencias de recursos a los municipios rurales, y los municipios rurales lo que hacen es gastar en sus propios municipios, ¿no? Es decir, en pequeñas obras, en obras de riego, bueno, también en el propio gobierno central, ¿no? Ha tenido los programas Bolivia Cambia o Cumple, que también significaron una gran inversión pública en el ámbito rural, ¿no? Especialmente en riego y en construcción de obras públicas. Entonces, digamos, todo esto ha hecho que los niveles de producción y los niveles de circulación económica en el campo hayan incrementado enormemente en el ámbito rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, datos del CIPCA, ¿no?, que no es una entidad gubernamental, mostraron que entre el 2005 y el 2020, en la zona del Altiplano de La Paz, que antes era una de las más pobres, ¿no?, del país,
se quintuplicó el ingreso de las familias campesinas, ¿no? Entonces, y esto es muy interesante, ¿no? Porque las familias campesinas hasta los 80s, 90s, en toda la parte andina, vivían mucho de una agricultura de subsistencia y luego había pequeños márgenes que ellos comercializaban, ¿no? en los mercados. Toda esta inversión pública ha permitido que muchos de ellos puedan transitar a cultivos que son mucho más intensivos y que les dan muchos más ingresos, ¿no? Por ejemplo, en todo el altiplano, muchas comunidades han pasado del cultivo de tubérculos a la ganadería, ¿no? Y la ganadería es un proceso intensivo que te permite obtener réditos mucho más altos que la ganadería o que la agricultura de tubérculos, ¿no? De papa. Y en este punto, ¿por qué? O sea, ¿por qué se dio y cómo se dio digamos, este incremento de la producción agrícola en el altiplano? Lo que pasa, digamos, es, digamos, tú como una comunidad campesina, como una familia campesina, si quieres transitar, por ejemplo, de la producción de papa a la ganadería, necesitas un pequeño capital, ¿no? Que, digamos, en términos absolutos puede ser no verse tan grande, pero si tú lo piensas por una familia campesina es sumamente difícil contar con este capital, ¿no? Y un poco lo que ha ocurrido es que, bueno, por una parte la construcción de caminos, por ejemplo, ha facilitado y ha reducido los costos de transporte de la producción, entonces eso hace que ya sea más factible que tú te puedas dedicar, por ejemplo, a la ganadería, a la producción de leche, pero también, digamos, el hecho de que los municipios rurales y que el Ministerio de Desarrollo Rural haya comenzado a otorgar créditos y recursos a las familias campesinas, por ejemplo, en forma de préstamos, ha permitido que esas familias puedan entonces, digamos, por ejemplo, comprar la ganadería, comprar e invertir en nuevos forrajes y a partir de eso ya, digamos, es algo que ellos mismos se reproduce por sí mismos, ¿no? Que ellos ya pueden, digamos, como autosostenerlo. Entonces hemos pasado, por ejemplo, de un sistema en el que el crédito iba de, digamos, el microcrédito, el famoso microcrédito de los 90s, ¿Sí? que iba con tasas altísimas de interés, ¿no? O sea, 30%, 40% de tasas de interés anuales, era sumamente usurario para una familia campesina, ¿no? En cambio, a partir de que el Estado interviene en este ámbito, las tasas de interés en realidad lo único que buscan es casi que reponer solamente la inflación, ¿no? 5%, 7% de tasa de interés. Y entonces ha sido mucho más factible para las familias campesinas poder prestarse dinero de un banco, en algunas instituciones estatales o del Banco Unión, para poder realizar estos cambios productivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que en el ámbito rural hay una transformación impresionante, ¿no? Yo hice un trabajo de campo hace más o menos unos 3 años, ¿no? En la provincia de Huamasuyos, donde está Chacachi. Y digamos, las propias familias campesinas, muchas de ellas ni siquiera, digamos, realmente digamos, no eran masistas, ¿no? Tenían sus reticencias políticas, pero ellas mismas me decían, o sea, las condiciones de vida en el campo, en esta zona, que está bien articulada a La Paz, ¿no? Han cambiado radicalmente, ¿no? Le dijeron, o sea, aquí tenemos ahora, digamos, llega la telefonía celular, llegan los datos de internet, tenemos todos los servicios básicos, y además la producción sí está funcionando, ¿no? Porque además ellos me decían, tenemos negocios aquí en el campo, ¿no? De ganadería, pero además en la ciudad también, algunos de nuestros miembros, de nuestras familias también tienen una tienda, un negocio, un taller, entonces nos está yendo muy bien económicamente, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido, digamos, y eso explica la fidelidad del voto campesino, ¿no? O sea, no solamente es un tema identitario, como se habla generalmente, el tema del voto campesino por el MAS, sino que hay un reconocimiento de un cambio probablemente inédito en la historia de Bolivia en las condiciones de vida rurales, ¿no? Tal vez donde, digamos, más ha habido algunas deudas pendientes todavía del MAS es en las ciudades, ¿no? Que es justamente donde además mayores problemas ha tenido en su votación. Y es que, digamos, es cierto que los ingresos han subido, especialmente los sectores populares, pero en los sectores, especialmente los que reciben un salario fijo, los sectores medios, eso también se ha mostrado, ¿no? Como las personas que tenían, digamos, las personas que recibían salario mínimo en Bolivia, durante el gobierno del MAS, duplicaron su ingreso real, ¿no? Entonces, digamos, en ellos hubo una mejora. Pero las personas que recibían más de un salario mínimo en Bolivia, se estancó su ingreso. Estamos hablando especialmente de las clases medias, ¿no? Entonces, eso también explica un poco cierta aversión hacia el MAS por parte de sectores que se han visto estancados y en muchos casos inclusive en una especie como de descenso en sus condiciones de vida, en su condición social, ¿no? Ya. En cuanto a los créditos que mencionabas para el sector rural, ha sido netamente por, el gobierno que los ha viabilizado y son recursos netamente de las exportaciones de gas o son provienen de otras fuentes. Bueno, venían del TGN, ¿no? Y los recursos del TGN obviamente se incrementaron enormemente por las exportaciones de gas, ¿no? Entonces, sí, en realidad de ahí viene ese excedente. Y bueno, también la propia, digamos, un poco de lo que se enorgullece ahora Arce es, ¿no? La propia captación de impuestos internos, más allá del tema del gas, se ha incrementado mucho en Bolivia, ¿no? Porque ha habido un incremento del consumo. Entonces, digamos, el propio Estado recaba más dinero más allá del gas. Entonces, todo esto un poco ha permitido generar esta inversión pública en el ámbito rural y también esta, digamos, otorgación de créditos.
Ya, perfecto. Bueno, en tus investigaciones has estudiado cómo los campesinos y el Estado se relacionan. ¿La pelea actual dentro del MAS es por simples ambiciones personales o hay cambios más profundos en la sociedad boliviana? Bueno, eso es algo que traté de analizar cuando, digamos, estalló un poco, ¿no? Esta pelea entre la facción de Luis Arce y la facción de Evo Morales. Ese artículo lo escribí en 2023, porque en el 2022 todavía mucho se veía esto como un tema de intereses personales, ¿no? Como tú decías, ¿no? Es decir, se están peleando por espacios de poder. Que no es que no sea cierto, ¿no? Obviamente hay una pelea por el poder, pero lo que yo veía es que, digamos, esta división en el MAS, en primer lugar, ya venía desde antes, se hizo visible el año 2019 durante la crisis que hubo con la que salió Evo Morales del poder. Y me daba la impresión de que detrás de esta lucha entre facciones sí había un proceso social un poco más complejo, ¿no? Y más interesante además, ¿no? Que una simple pelea por puestos políticos. Y un poco en ese momento la idea que propuse es que, digamos, había que entender que el MAS se había estructurado un poco como lo que ya se ha hablado, ¿no? Un conjunto de sindicatos, un conjunto de federaciones sindicales que luego se reúnen en el MAS y ejercen el poder a través del MAS. En cierta forma se supondría que el MAS es como el partido político de todos estos sindicatos, ¿no? Ahorita, digamos, sobre eso tengo ahí una observación, pero ahorita la analizamos. Pero básicamente esa era la fórmula en la que todos estábamos un poco de acuerdo, ¿no? Es decir, el MAS reúne a sindicatos campesinos de todo el país, pero también de cooperativistas mineros, de mineros asalariados, de maestros, de juntas de vecinos, ¿no? Y un poco como que representa sus intereses en el Estado, ¿no? Y Evo Morales era, digamos, el articulador de todo esto, ¿no? O sea, Evo Morales era el que decía, bueno, para la CSUTCB, el Ministerio de Desarrollo Rural, ¿no? Para los cooperativistas, el Viceministerio de Concesiones Mineras. Para los maestros, el Viceministerio del Ministerio de Educación. Para el Magisterio Urbano, otro viceministerio, ¿no? Entonces, digamos, como que iba repartiendo un poco el Estado y mantuvo un control, digamos, ya no corporativo, ya no sectorial, sobre algunos ministerios, ¿no? Presidencia, Justicia, Economía, y Planificación del Desarrollo, ¿no? Un poco los otros se los entregó en cierta forma a las organizaciones sociales, a los sindicatos, aunque siempre, digamos, tratando de controlar lo que hacían con los ministerios, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, para mí, en este artículo, lo que yo digo es un poco la fórmula y vista del poder, ¿no? O sea, reconoce él que tiene que, obviamente, distribuir el poder a las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, los ministerios, pero también diputaciones, senadurías, gobernaciones, etc., ¿no? Todo el Estado, si uno ve, tiene algún vínculo a los puestos de poder con alguna de estas organizaciones sociales, ¿no? Pero él también reconoció que si uno hace eso, cada organización social empieza a velar por sus propios intereses. Si tú le das a los cooperativistas el Ministerio de Minería, lo que van a hacer es empezar a darse concesiones mineras, ¿no? O sea, van a velar por sus propios intereses. Tú le das a los maestros todo el Ministerio de Educación, lo que van a hacer es empezar a defender sus intereses, a dejar de controlar la asistencia de los maestros, a buscar incrementos salariales, beneficios sectoriales, ¿no? Entonces, digamos, él para frenar esto, comenzó cada vez a poner más intelectuales de clase media, que eran directamente fieles a él, ¿no? Entonces, todas estas denuncias que hubo de las organizaciones sociales contra que Álvaro García Linera, que Carlos Romero, que Juan Ramón Quintana, la exministra de Salud, Montaño, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, digamos, toda esta gente de clase media intelectuales que respondían directamente a Evo Morales, no respondían a alguna organización social. O sea, fue realmente Evo quien las puso, digamos, pensando en este control, digamos, en este tipo de control para no caer en el prebendalismo. Exacto, en el corporativismo, ¿no? Es decir, el Ministerio de Educación, por ejemplo, es un gran caso para ver esto, ¿no? Todos los viceministerios estaban, en cierta forma, vinculados, relacionados, o la mayoría de ellos, con alguna organización social, Magisterio Urbano, Magisterio Rural. Pero el ministro era Aguilar, y Aguilar no viene de ninguna organización social, ¿no? Que viene directamente de Evo. Entonces, digamos, un poco Aguilar era el freno puesto por Evo para controlar un poco a los maestros, ¿no? Entonces, era como, les voy a dar poder, pero también va a haber un freno que va a controlar que ustedes, digamos, no solamente hagan políticas en favor de sus propios sectores, ¿no? Sino que haya un interés un poco más amplio, más universal, más colectivo, ¿no? Entonces, esa era un poco la fórmula de Evo, digamos, muy interesante, ¿no? O sea, no es fácil manejar a este conjunto de corporaciones, son diversos intereses, muchas veces intereses económicos, que pueden ser, digamos, demasiado particulares, como en el caso de los cooperativistas mineros, y en desmedro de otros sectores. Entonces, digamos, para mí esta un poco era la fórmula de vista, si se quiere, del poder, ¿no? Ahora, creo que era una fórmula muy efectiva para controlar estos intereses corporativos, sectoriales, pero que digamos, para mí entró en conflicto con otras dos tendencias. Una fue los propios intereses de los sectores más empresariales de las organizaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, cooperativistas mineros, intereses muy empresariales en sus élites,
y también en la zona de colonización de Santa Cruz. No es que todos los colonizadores sean empresarios para nada, pero sí ha emergido una capa que tiene grandes extensiones de tierra, grandes negocios, y entonces, digamos, tiene ambiciones que buscan tener un poder más allá del que Evo Morales les permitió tener. Eso por un lado, ¿no? Entonces, como intereses empresariales en estas organizaciones, en algunas de estas, y por otra parte, un proceso muy diferente que es el del sector aymara, ¿no? El sector aymara, además, digamos, las luchas aymaras vienen desde el catarismo, ¿no? Desde los 70. Ahí hay una tradición mucho más amplia, hay una formación de intelectuales que viene de atrás, mucho antes que el MAS, ¿no? David Choquehuanca es, por ejemplo, una de las expresiones de esto, pero pensar en Félix Pazzi, podemos pensar en el ex viceministro de la Descolonización, Félix Cárdenas, etc., ¿no? Eso trae toda una camada de intelectuales aymaras que viven en la ciudad, pero tienen vínculos también con el sindicalismo campesino del Altiplano de La Paz, ¿no? Entonces, este grupo no se iba a contentar con el rol corporativo que Evo Morales quería asignar a las organizaciones sociales, ¿no? O sea, ellos desde el principio entendieron que parte del proceso de cambio y parte del Estado plurinacional era que los propios indígenas se autogobiernen, ¿no? Eso, si uno escucha a David Choquehuanca, etcétera, es permanente en sus discursos, ¿no? Entonces, era inevitable que haya un choque ahí en esta lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que el conflicto que había entre Evo y Choquehuanca también en parte era por esto, ¿no? Porque Choquehuanca y muchas organizaciones, especialmente en La Paz, permanentemente criticaban el hecho de que, digamos, como esta primera línea del poder, ¿no? de los ministros y del vicepresidente eran personas no indígenas, ¿no? Las que mencionamos. Entonces ahí había otra fuente de tensiones, ¿no? Entonces creo que cuando el 2019 cae Evo por toda, digamos, bueno, entre movilizaciones de clase media, pero también una conspiración militar y policial, digamos, cae su figura y aquí, digamos, todas estas tensiones que ya estaban ocurriendo, como que salen a brote, ¿no? Yeah. Cuando él está en Argentina, digamos, un poco como que el rey está afuera, ¿no? Entonces, un poco los que están abajo pueden empezar a tratar de tomar control del aparato. Y ahí, por ejemplo, la reunión del Pacto de Unidad para elegir candidatos, a lo que ya se sabe ahora, ¿no? Eligen ellos a Choquehuanca como presidente y a Andrónico como vicepresidente, ¿no? Esa es la decisión orgánica de las organizaciones sociales. Digamos, ahí está muy claro el mensaje, ¿no? De las organizaciones tenemos que tener todo el poder del MAS y del Estado y un poco excluir a estas personas, a estos llamados invitados, que en realidad eran estos intelectuales de clase media, ¿no? Tenían que quedar fuera. Y bueno, ahí en Buenos Aires hay una negociación muy tensa y Evo Morales ahí impone a Luis Arce, ¿no? De eso tampoco hay dudas, eso ya se conoce, ¿no? Es una imposición de Evo. Entonces, digamos, creo que ahí la tensión sigue presente y cuando, digamos, y Evo cree que a través de Luis Arce puede gobernar de forma, digamos, como directa. Y bueno, es muy complicado, ¿no? Cuando pones a alguien más, siempre se rodea de otras personas que le dicen, oye, tú eres el presidente, tú eres el que toma las decisiones. Entonces ahí, digamos, la pugna entre Evo y Arce fue porque Del Castillo y el ministro de Justicia, Lima, ya no estaban obedeciendo a Evo, ¿no? Y eso le generó molestia, quería que salgan, y Arce no quiso, etc. Bueno, así fue, como que así se desató la pugna. Pero en realidad ya había muchas presiones de estas otras organizaciones sociales y de estos otros grupos del MAS para desplazar a Evo y ellos mismos tomar el control del MAS. Entonces, por ejemplo, si uno ve los sectores que están apoyando de forma más fuerte ahorita lo que se llama el arcismo, muchos de ellos son de Santa Cruz, son organizaciones sociales del MAS, pero de Santa Cruz, ¿no? Y también por el otro lado, el bloque Aymara también tomó mucho poder cuando entró Arce y perdió el poder Evo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, la vicepresidencia en manos de Choquehuanca, pero Eva Copa también, digamos, asumió un rol muy importante. El propio Félix Pazzi empezó como a, digamos, no oficialmente, pero a tener como muchas articulaciones con dirigentes, ¿no? Y a tejer relaciones de influencia, de poder, ¿no? Entonces, la salida de Evo del poder permitió que estos grupos que se habían sentido marginados, ¿no? La propia Eva Copa dijo en el 2020, durante el gobierno de Áñez, dijo, en la Asamblea Legislativa no nos dejaban ni hablar, pero ella no estaba refiriendo a los diputados de la oposición, estaba refiriéndose a los diputados de clase media del MAS, ¿no? Que generalmente además eran presidentes, diputados y de senadores, ¿no? Entonces, digamos, como todas estas tensiones racistas, además coloniales, que son típicas de Bolivia, como que habían estado ocurriendo y se visibilizaron, ¿no? Y se hicieron evidentes cuando salió Evo y estaba durante Arce, ¿no? Y en este caso, incluso dentro del MAS se estaba dando esto, por lo que indicas. Exacto, ¿no? O sea, había una tensión entre las personas de clase media tradicional, intelectuales de izquierda,
versus las personas que provenían de las organizaciones sociales indígenas o vecinales. Ya, perfecto. Bueno, en todo caso, bueno, ya ahora, ¿por qué crees que el MAS ya no logra unir a las organizaciones sociales como antes, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la gente? Exacto. Bueno, entonces, digamos, retomando lo que habíamos hablado, ¿no? Es decir, Evo era un poco este articulador, tuvo su fórmula, esa fórmula creó tensiones como cualquier fórmula, ¿no? Creó tensiones, y cuando él salió del poder, esas tensiones, digamos, salieron a flote. Ahora ahí la pregunta es cómo manejó Luis Arce este complejo aparato que es el MAS, ¿no? Y ahí un poco lo que, digamos, mi interpretación es que Luis Arce simplemente, digamos, dio rienda suelta a estos impulsos corporativistas del MAS, ¿no? O sea, dijo, los maestros quieren el Ministerio de Educación, aquí está el Ministerio de Educación. Si uno revisa quiénes han dirigido el Ministerio de Educación en estos últimos 4 años, todos han sido directamente provenientes del magisterio. O sea, ya no ha habido esta mediación, este control que Evo ponía, por ejemplo, a través de Roberto Aguilar. En este caso, la representación ha sido directa. En los ministerios de desarrollo rural, ministerio de minería, todos estos sectores, la representación de los sectores sociales ha sido casi directa, ¿no? Los únicos ministerios que él ha mantenido para sí mismo han sido economía, otra vez planificación, justicia, defensa y gobierno, ¿no? Lo de siempre. Lo demás lo ha distribuido, ¿no? Y además no solamente lo ha distribuido, sino que ha dejado que eso, digamos, casi como en piloto automático, ¿no? O sea, como ustedes hagan lo que ustedes consideren pertinente, y él no se ha involucrado en lo que estaba ocurriendo en esos otros ministerios, ¿no? Cosa que Evo Morales sí, ¿no? O sea, Evo Morales llamaba a ministros 5 de la mañana, ¿no? Había hasta, ¿no? Son como muy conocidas, muy famosas, como la forma en la que casi que insultaba a sus ministros cuando no cumplían. Era un tipo muy, digamos, muy autoritario con sus ministros, ¿no? O sea, los tenía bajo muchísimo control. Con Luis Arce no ha pasado nada, absolutamente nada de eso, ¿no? Y esos, digamos, en el tema educativo, en el tema minero, etcétera, hay señales, ¿no? O sea, digamos, la escala de los incendios, por ejemplo, ¿no? Que ocurren cada año, son señal de esta desregulación estatal, ¿no? De que cada quien está haciendo lo que quiere. El tema de la minería del oro igual, ¿no? O sea, el abuso de los cooperativistas igual es señal de esta desregulación estatal. En el tema de educación está ocurriendo lo mismo, solo que no es un tema, digamos, tan escandaloso, ¿no? Digamos, no es como la minería, como la quema de bosques, entonces no se sabe, pero ocurre algo similar, ¿no? Entonces, ha dejado, digamos, al Estado en piloto automático, ¿no? Que cada sector corporativo vea, que haga lo que quiera. Y creo que ya lo sumamente grave ha sido el tema económico, ¿no? O sea, aquí es donde, en el tema económico, donde eso ya está teniendo consecuencias para absolutamente todo, ¿no? Ya no es un tema solamente de los sectores. Ya, perfecto. Bueno, ¿y qué habría llevado al MAS a descomponerse y tener ahora una triple factura, ¿no? O sea, ¿hay diferencias realmente ideológicas adentro? ¿O sea, ven el futuro de Bolivia de otra manera? No, yo creo que no. Yo lo que siento es que, en realidad, digamos, la disputa entre Evo y Arce es la disputa. Arce, en realidad, como figura política por sí mismo, no creo que sea una fuerza en sí mismo. Creo que lo que sí da cierta fuerza a Arce es que hay organizaciones sociales abajo que están, digamos, sosteniéndolo, ¿no? Entonces, en realidad, yo veo que esta es una pugna entre estas organizaciones sociales, ¿no? Que son, por ejemplo, las que lo han designado a él como candidato a presidente y a Daisy Choque como presidenta, versus Evo Morales, que él es una fuerza política en sí mismo, porque era este articulador. O sea, él tiene una fuerza política enorme, porque tiene esta capacidad, digamos, ha acumulado un capital político, ¿no? O sea, mucha gente lo recuerda con cariño, con nostalgia y se identifica con él, pero además confían en que él es una fuerza política articuladora que puede, ¿no? Organizar, que puede dar unidad y que puede dar orden, ¿no? Entonces yo siento que más es la pugna un poco es en esta. No es que la visión de país sea muy diferente, por ahora no hay, digamos, claridad en eso, sino que son estas dos fuerzas que están en pugna, ¿no? Las organizaciones sociales versus un líder, ¿no? Que sí tiene capacidad de articulación, sí tiene mucha capacidad de liderazgo. Y creo que Andrónico, todavía no sabemos muy bien qué es Andrónico, ¿no? O sea, Andrónico podría ser un nuevo Evo Morales si muestra esta capacidad que es muy complicada, muy difícil de articular, de unificar, de ordenar. O puede simplemente ser un Luis Arce y volver a simplemente dar rienda suelta a las organizaciones sociales y que todo vuelva a entrar casi que en estado automático, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que aquí es una pugna entre dos cosas, ¿no? Entre las organizaciones, cada una tirando para sus propios intereses, versus una fuerza política que pueda ordenar eso. Y ahí Andrónico va a acabar ocupando una de las dos posiciones. Digamos, en el caso hipotético de que sea presidente, o va a terminar, tiene que ser un Evo Morales que pueda darle orden a esto y coherencia, o va a terminar siendo un caso Luis Arce II, ¿no? O sea, que simplemente volvamos un poco a este caos que estamos viviendo.
Ya, perfecto. Bueno, ahora entrando justamente al tema de la crisis económica que mencionaste hace un momento, bueno, en tu último artículo justamente hablas sobre la escasez de divisas, ¿no? Dices que la oposición o ciertos grupos de población también quieren hacer ver el Estado mal, ¿no? O sea, que gasta mal, que administra mal. ¿Qué intereses hay detrás de este discurso? Bueno, yo creo que ahí sí es como muy de manual, ¿no? O sea, es algo que, además es algo que los gringos desarrollaron, especialmente desde la época de Allende, ¿no? O sea, ellos entendieron que la forma de tumbar a un gobierno que se elige democráticamente de izquierda es ir por la economía, ¿no? Entonces, por una parte los saboteas y por otra parte, obviamente, empiezas a exaltar sus fracasos, sus problemas económicos, ¿no? Entonces, ya hay problemas económicos y además tú intervienes para que esos problemas puedan magnificarse, ¿no? Entonces, digamos, es como un guión, ¿no? Que se utiliza asesoría estadounidense, pero que ya las derechas latinoamericanas se lo saben de memoria, ¿no? Entonces, obviamente la narrativa ahorita es el Estado es un mal administrador, ha despilfarrado miles de millones de dólares del excedente gasífero, las empresas estatales son un fracaso, la economía en este momento por eso está en una situación de crisis, ¿no? Y lo que necesitamos es libre mercado, ¿no? Es decir, lo que ya han dicho varios de ellos, aunque ahorita digamos un poco se limitan porque no quieren verse muy radicales en un momento de elecciones, ¿no? Pero ya están, digamos, tirando la línea de que lo que hay que hacer es cerrar las empresas deficitarias, se animan a decir por ahora, pero hay que liberar la tasa de cambio, hay que comenzar a retirar las subvenciones a los hidrocarburos, hay que retirar las subvenciones a los alimentos, ¿no? O sea, digamos, reformas neoliberales de manual, ¿no? Entonces, obviamente esos son ellos tienen interés en eso porque además, todos ellos provienen de vínculos empresariales, ¿no? Digamos, algo que es ahorita interesante es, ¿no? La gente que vota al centro o a la derecha contra el MAS dice, ¿por qué no se unen? ¿Por qué no se unen? Están muy molestos por la fracción que hay entre Doria Medina y Tuto, por ejemplo, ¿no? Pero detrás de Doria Medina y de Tuto, detrás de cada uno hay una logia cruceña. En realidad, las logias cruceñas son las que han dividido a la derecha boliviana en los últimos 20 años desde que está el MAS, ¿no? O sea, porque en cierto momento el MAS tuvo una especie como de pacto con la logia a la que pertenece el ex gobernador Costas, y tuvo una relación mucho más, digamos, no hubo pacto ni hubo ningún acuerdo con la otra logia, que es la de Camacho, ¿no? Y que es la de Marinkovic, que son a los que más bien hemos habido con todo el tema de procesos judiciales, etc., ¿no? Entonces, las dos logias en Santa Cruz casi nunca se han unido, ¿no? Y eso explica en cierta forma la división de la derecha boliviana, y en este momento está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? Cada uno de los dos candidatos, aunque los dos sean de Cochabamba y La Paz, cada uno está aliado a una de las logias, ¿no? Entonces, están las logias detrás de estos discursos, hay crisis, el Estado maneja mal el dinero, hay que comenzar a liberalizar tasa de cambio, las empresas estatales. Ya, perfecto. Ahora, justamente hablando de las logias y toda esta élite cruceña, tú mencionas que hay alguna relación en el tema de los dólares, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esta relación entre la agroindustria y del Oriente con el gobierno en realidad y por qué, digamos, influye en la actual crisis? Ahorita, digamos, algo que ahí en una pequeña publicación que hice, lo que yo decía es, lo que ha pasado es que antes, durante, digamos, el 2014, el Estado manejaba la mitad de las exportaciones del país. O sea, la mitad de las exportaciones del país, que eran principalmente de YPFB, un poco de Guanuni, eran del Estado, ¿no? Entonces el Estado recibía esos dólares, y con esos dólares podía importar gasolina, diésel, pagar la deuda externa, etc. Y la otra mitad la manejaba el sector privado. Lo que ha ocurrido es que, por una parte, las reservas de gas han bajado, los precios del gas han bajado, y ahora, en este momento, el Estado solamente exporta más o menos el 20% de las exportaciones del país. Si en su mejor momento YPFB exportaba 6.000 millones de dólares de gas, en este momento exporta como 1.200, ¿no? O sea, se ha bajado un quinto las exportaciones, es muchísimo, ¿no? Y nada ha compensado esa caída, ¿no? Pero más bien el sector privado es el que sí ha expandido sus exportaciones, ¿no? Y no solamente ha sido, y de hecho no ha sido la principal la agroindustria, sino ha sido la minería, ¿no? Ha sido el oro ha sido un tema clave, ¿no? O sea, cada año son como 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. Pero eso ya son los cooperativistas, por ese lado. Esos son cooperativistas, pero detrás de los cooperativistas hay empresas chinas, hay empresas de la India, que son las que, digamos, si quiere, están utilizándolos a ellos para hacer una explotación que es, en términos medioambientales, es desastrosa, en términos impositivos le deja casi nada al Estado boliviano, ¿no? Y además hay muchísimo contrabando de oro, ¿no? Entonces, digamos,
Ellos como que mandan a estos pequeños empresarios a operar, que además tienen mucha fuerza organizativa, pero los que se están beneficiando principalmente son estas empresas internacionales chinas y de la India, ¿no? Obviamente también se están enriqueciendo en niveles intermedios algunos empresarios corporativistas, ¿no? Entonces ahí tienes una expansión de las exportaciones privadas en Bolivia, que luego se están saliendo, ¿no? Que no están volviendo al país esos dólares. Y por otra parte tienes transnacionales, que son las principales exportadoras en este momento, ¿no? San Cristóbal, que tiene la mina, San Cristóbal en realidad es una minera canadiense. Luego tienes a Gravetal en la exportación de soya y Aceites Fino, que es una empresa peruana. Entonces, si tú te fijas, aquí, digamos, el problema, si quieres, ni siquiera son los agroexportadores cruceños. Aquí el problema son transnacionales. Empresas chinas e indias con el tema del oro, una minera canadiense, una transnacional canadiense, y digamos, con valores más bajos, pero Gravetal, que tiene capitales entre venezolanos, españoles, hay una combinación de capitales, ¿no? Y Aceites Fino, que es peruana, ¿no? Entonces, es llamativo, ¿no? Porque cuando García Linera dijo esto de hay que agarrarlos del cogote, los primeros que se ponen muy nerviosos son los agroexportadores cruceños, pero ni siquiera sería necesario entrar en conflicto con ellos. Con los que sí habría que tener una negociación mucho más dura sería con las transnacionales. Ya, pero entonces, ¿qué se podría hacer para evitar esta fuga, aparte de esta negociación más dura? ¿Y por qué el gobierno de Arce no lo ha hecho? ¿No encontró una solución? ¿O qué podría hacer para solucionarlo? Algunas soluciones, digamos, las más, si quieres, ligeras, que asumen algunos países, por ejemplo Brasil, es colocar un impuesto, ¿no? Es decir, digamos, tú exportas $1.000 millones. ¿Te quieres llevar tus $1.000 millones a otro país? Bueno, digamos, tienes derecho a hacerlo, pero va a haber un impuesto a esa salida de divisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 10% de estas divisas te las voy a cobrar como impuesto, como una penalidad por llevarte tus dólares, ¿no? Esa es una medida, digamos, todavía como relativamente ligera, ¿no? Con Argentina, que este conflicto fue mucho más agudo, y además era un conflicto político, porque ahí sí los exportadores son parte de la burguesía argentina, ¿no? Argentina empezó a poner, ¿no? Bloqueos a la salida de divisas, impuestos a la salida de las exportaciones, a las agroexportaciones, etc. Ahí hubo una relación mucho más tensa, mucho más problemática en el caso argentino, pero creo que ahí era porque justamente eran los propios empresarios argentinos quienes exportaban, ¿no? Entonces, era un conflicto económico, pero también era un conflicto político. En el caso de Bolivia, como te digo, no son los cruceños, los empresarios cruceños los principales exportadores. Entonces, ni siquiera es necesario entrar en conflicto con ellos, sino con actores extranjeros, ¿no? Y entonces, en el caso boliviano, lo que puedes hacer es, digamos, tal vez una combinación, ¿no? Es decir, a partir de cierto, digamos, tienes tu derecho a llevarte tus divisas, es lo que tú quieras, con cierto porcentaje de tus exportaciones, pero este otro porcentaje tiene que quedarse en Bolivia. Por ejemplo, después de la guerra del Chaco, Bush o Toro tenían el mismo problema, ¿no? Y ellos fueron mucho más tajantes, dijeron, toda salida de dólares de Bolivia se hace a través del Banco Central. Entonces, digamos, 100% de tus divisas al Banco Central. Digamos, es una medida obviamente mucho más conflictiva, ¿no? Ahí sí puedes tener muchos más problemas, pero si te reúnes con los principales 10 exportadores y pones un porcentaje de dólares que tienen que quedarse en el país, creo que no, digamos, no veo por qué tendrían que haber grandes consecuencias políticas, ¿no? en ese sentido. Ahora, ¿por qué Arce no lo hace? Justo cuando García Linera dijo hay que agarrarlos del cogote, entrevistaron al ministro de Economía de Arce y le dijeron, bueno, ¿usted qué piensa de esto, no? Y él dijo, no, es una exageración, es una medida muy agresiva con los empresarios, no sé qué. Y le dijo, bueno, pero entonces, ¿cuál es la solución? Porque si está ocurriendo o no está ocurriendo. Entonces, él fue por dos lados, ¿no? Dijo, por una parte, si hacemos algo así, vamos a espantar la inversión extranjera. Ahora yo me pregunto, ¿qué inversión extranjera? O sea, tú ves los datos de inversión extranjera en Bolivia son bajísimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, eso podemos discutir si está bien, mal, etcétera, pero en este momento no hay nadie a quien espantar porque nadie está invirtiendo en Bolivia, los montos son mínimos, ¿no? Lo que tal vez sí les preocupa a ellos es espantar a los empresarios cruceños o entrar en conflicto con ellos, podría ser, no lo explicitó el ministro. Y lo otro es que, digamos, hizo una salida que parece casi engañosa, ¿no? Porque lo que dijo es, ya tenemos un acuerdo con ellos, se han comprometido a traer sus divisas de vuelta, porque a cambio les estamos haciendo una devolución de impuestos, ¿no? Entonces, digamos, por los dólares que traes, te devuelven el 13% que te quitó el Estado por impuestos, ¿no? El IVA.
Entonces, pero el propio Estado luego tiene esos datos en Internet y solamente el 15% de las exportaciones han vuelto a través del Banco Central, ¿no? O sea, digamos, entonces, esta medida que dice el ministro de Arce que debería solucionar este problema, no lo ha solucionado, ¿no? Porque el 85% de las divisas se están saliendo por el mercado negro, ¿no? Y ahorita el problema que tenemos, o sea, esto de que está subiendo a 14 y está casi llegando a 20, es porque ya no solamente, digamos, los bolivianos que necesitan dólares tienen que acudir a las criptomonedas o al mercado negro, sino que ahora el propio Estado y EPFB está comprando dólares en el mercado negro. Entonces esto está haciendo que el precio suba, ¿no? Porque ya no solamente tienes a pequeños importadores comprando, digamos, algunas decenas de millones de dólares, sino tienes a YPFB comprando cientos de millones de dólares en criptomonedas o en USDT o lo que se quiera para poder importar combustibles, para poder importar gasolina diésel. Tienes al propio MAPA teniendo que utilizar estas medidas para importar harina, ¿no? Entonces el propio Estado está comprándole a estos exportadores, o sea, los exportadores especulan, se llevan sus dólares, los meten por el mercado negro y encima el Estado se los compra a esos precios altísimos, ¿no? Entonces estamos en un círculo vicioso que solamente además se va a ir incrementando. Claro. Bueno, aquí me sale una pregunta respecto a otro entrevistado que hemos tenido, pero él planteaba una solución de ofrecer a los bolivianos el que puedan traspasar, digamos, sus dólares bajo el colchón hacia una billetera, una criptobilletera, ¿no? En criptomonedas pueden ser estables, obviamente, y que sea el Estado más bien el que capture estos dólares en criptomonedas, o sea, los vuelvan criptomonedas, y de esa forma capture estos ahorros y se libera de este mercado negro que está viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pensarías sobre algo así? ¿Qué opinas sobre eso? Creo que el problema es que el Estado no tiene los dólares, digamos, ni en dólares ni en USDT. No, pero en este caso es decirle a la gente, dame tus dólares físicos y yo te voy a poner dólares en USDTs. O sea, los voy a transformar si quieren, ¿no? Claro, pero para tú como Estado conseguir estos USDTs igual necesitas dólares, ¿no? Entonces, estás en un círculo vicioso, ¿no? Digamos, no se está solucionando porque además los que tienen los dólares en Bolivia no somos las personas como tú y yo, ¿no? Normales, son los empresarios los que están recibiendo miles de millones de dólares. Y ellos no te van a dar un dólar, a no ser que tú les entregues 15 o, bueno, ahora 20 bolivianos, ¿no? O sea, porque el Estado les ha ofrecido eso, ha ofrecido a los cooperativistas mineros darles, me parece, una tasa preferencial como de a 8 por cada dólar. Pero si eres cooperativista minero y en el mercado negro lo puedes vender a 15 y el Estado te ofrece 8, es el doble, es imposible que tú se lo des al Estado. Entonces lo que hacen es engañar al Estado, darle un poquito para disimular y por el otro lado entra por la vía ilegal. Ya, perfecto. Bueno, tengo entendido tú también que has hecho estudios sobre la Revolución del 52 y todo este proceso que ha habido en Bolivia. ¿Tú crees que estaríamos en algo similar o cercano de una transformación de esa magnitud? En el sentido de que que se pueda producir una revolución o... Sí, o sea, o algo similar, ¿no? Porque estamos llegando a un tema de crisis cada vez mayor. No creo que estemos tampoco tan lejos, pero ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo identificarías un cambio necesario tal vez? ¿Cómo podría representarse? En realidad, digamos, más veo el contexto como cuando se acerca a un posible ajuste estructural neoliberal, ¿no? O sea, digamos, no digo que la escala sea la misma del problema, pero creo que en realidad se parece un poco más a lo que ocurrió con la UDP, ¿no? En el sentido de una posible inicio de inflación, de evaluación de la moneda, ¿no? Ante lo cual aparecen las medidas neoliberales como soluciones muy efectivas, porque efectivamente sí solucionan ese tipo de problemas. Porque, como dice mi ley, no hay problema, yo lo soluciono, pero se van a empobrecer las personas que tienen ingresos bajos, se van a empobrecer durante 3, 4 años, ¿no? O sea, te lo dice así el explícito, porque esa es la estrategia neoliberal, ¿no? O sea, yo ya no voy a dar incremento salarial, eso va a hacer que la inflación se controle, y luego voy a liberalizar los precios de todo, ¿no? O sea, todo se va a liberalizar, entonces, digamos, una medida de mi ley querría decir que en Bolivia el litro de gasolina comience a costar más o menos 10, 12 bolivianos, que el precio de la carne se duplique, que los exportadores elijan si quieren vender el arroz dentro de Bolivia, fuera de Bolivia, eso es una decisión individual, ¿no? Entonces, claro, se van a liberar los precios, pero siempre alguien paga la factura, ¿no? Entonces, digamos, ahorita yo creo que Bolivia está llegando a un contexto en el que decides, o esos 15 o 10, 15 exportadores pagan la factura y dejan de especular y enriquecerse llevándose sus dólares, o digamos, en unos años todos la pagamos. Ya estamos empezando a pagarla, ¿no? Porque ya digamos, nuestra capacidad adquisitiva ha disminuido, ¿no? O sea, el incremento salarial no cubre la inflación. Ya estamos pagando. Pero si sigue así, nosotros, digamos, las personas comunes y corrientes vamos a pagar la factura
y no van a ser los exportadores, ¿no? Entonces creo que eso es un poco, lo que a mí me preocupa es que dentro del MAS, tanto de Andrónico, Arce o Evo, no hay una visión o una propuesta clara sobre este tema. El único que lo dijo, y tal vez de una forma, digamos, en la forma creo que no fue la correcta, pero sí el problema lo diagnosticó bien, fue Álvaro García Linera, ¿no? Por ahí escuché a Amanda Dávila, que también que es cercana a Evo Morales, decir también, ¿no?, que hay que comenzar a ver el tema de los dólares. Pero es como muy timorato el tema, parece que fuera mal visto hablar de los exportadores, ¿no?, y de este negocio que están armando, ¿no?, como si fuera tabú hablar mal de los exportadores, y por ahora está de moda hablar mal del Estado, ¿no? Sin duda ha habido problemas en la administración estatal, o sea, nadie pone eso en duda, pero tirar todo el problema hacia acá y no mirar quién se está enriqueciendo, quién está especulando, quién está jugando con esta crisis, me parece un error gravísimo de toda la izquierda, ¿no?, o sea, de cualquier facción en este momento. Ya, ¿y por qué sería esto? Porque al final tendrían argumentos para criticar, digamos, a esta élite, a la misma derecha, pero no se está haciendo. ¿Hay algún interés en eso? Yo creo que, digamos, tal vez es porque, digamos, por ejemplo, yo lo pienso desde el punto de vista de Evo Morales, que fácilmente podría tener un discurso radical, hablar contra los exportadores. Creo que el problema es que, digamos, hemos tenido un ciclo con un peso estatal muy fuerte. Entonces, en este momento, echarle la culpa al Estado, hablar mal del Estado, tiene buenos efectos, ¿no? O sea, tú ves en grupos de izquierda, derecha, etcétera, criticar al Estado, criticar a BOA, etcétera, es algo que genera buenos efectos en redes, ¿no? Así como, sí, no, y darle palo de reditúa, si quieres, en términos de popularidad. Cuando Álvaro García salió a hablar mal de los empresarios, no hubo apoyo de ningún sector y más bien las reacciones fueron todas negativas, ¿no? De que ustedes se han robado 100 mil millones de dólares durante 15 años y ahora vienen a echar la culpa a los exportadores, que no quieren que nadie sea un emprendedor en Bolivia, que no quieren, ¿no? Y además como Bolivia es un país como de microempresarios en cierto sentido, o sea, muchísimas personas tienen pequeños negocios, ¿no? De una tienda, un taller, etcétera. A veces puede sonar mal echarle la culpa al, entre comillas, emprendedor, ¿no?, esa palabra muy neoliberal, y mucho más fácil y mucho más conveniente echarle la culpa al Estado. Pero no se trata de echarle la culpa ni siquiera a los empresarios cruceños, ni siquiera. Se trata de hablar de las transnacionales, que son las que están en este momento manejando los dólares en Bolivia, ¿no? Pero nadie, digamos, a mí me llama la atención, o sea, el MAS debería tener, por ejemplo, economistas orgánicos que puedan hablar de esto, ¿no?, que puedan, digamos, desarrollar una propuesta económica para regular el sector exportador, para abordar toda esta problemática. Por ahora yo no he visto absolutamente a nadie querer hablar del tema. Ya, perfecto. Bueno, tengo entendido que también tú has hablado sobre la dependencia de la soya y minerales. ¿Cómo nos afecta depender de vender solo minerales y soya al exterior? Justamente con este tema de dólares que no llegan, pero además como economía en sí, ¿no? Sí, es, digamos, algo que alguien en México me preguntó, ¿no? Oye, pero ¿cómo va el tema de los dólares? ¿No? Y me dijo, bueno, pero ¿cómo funcionan las exportaciones de Bolivia? ¿No? Y le dije, son cinco rubros que se llevan el 90% de las exportaciones, ¿no? O sea, tienes oro, gas, soya, zinc y plomo, ¿no? Con eso tienes el 90% de las exportaciones bolivianas. Entonces el problema es que si tienes 5 o 7 actores que manejan todo esto, ellos tienen un poco ese poder económico, ¿no? Ahora, lo que yo digo es, como no tienen en este momento poder político, no sería tan complicado intervenir ahí. Cuando tengan poder político, ahí sí va a ser mucho más complicado regularlos, ¿no? Entonces, una economía tan poco diversificada en sus exportaciones y que además ahora ha quedado con un sector estatal que maneja un porcentaje tan pequeño de las exportaciones, ¿no?, solo el 20%, te deja sumamente vulnerable, ¿no? Y es, digamos, lo que estamos viendo ahorita es justamente la consecuencia de esa vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo hacen estos pocos exportadores para que el Estado en este momento no quiera afectarlos? Digamos, ahí ya sería puras especulaciones, ¿no? No sé qué mecanismos utilizan. Claro, pero ¿y podrían las comunidades indígenas campesinas, como las que has estudiado, ser la clave para presionar a las empresas que acaparan los dólares? Yo creo que siempre han sido, ¿no? O sea, las grandes medidas que se han tomado en Bolivia siempre han sido por presión de sindicatos, juntas vecinales, organizaciones sociales, ¿no? El problema creo que es ese, que como en el MAS, digamos, quienes deberían poder tal vez replicar, por ejemplo, estos análisis, estos problemas en las organizaciones sociales, no lo están haciendo, ¿no? Yo siento que es eso, porque en este momento no es muy redituable políticamente hablar mal de los empresarios. Inclusive el propio Andrónico, ¿no?, ha salido a hablar de que el Estado ya no tiene que ser un Estado tan paternalista y tiene que dar más campo a los emprendedores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estamos ahorita en una contradicción entre un intento de seducir a la gente hablando bien de los emprendedores, pero tenemos un problema de fondo que tiene mucho que ver con no los emprendedores, sino con las transnacionales, ¿no? Pero creo que eso es, digamos, labor de quienes hacen difusión, de quienes hacen análisis, de, digamos, tratar de analizar con más detenimiento, y difundir más este problema, ¿no?
Claro, o sea, ha faltado esa difusión por parte del Estado en este caso. Por parte, digamos, de lo que podrían llamarse los intelectuales orgánicos del Estado, ¿no? O sea, si el ministro del MAS protege a los empresarios, es difícil que una lectura crítica hacia lo que están haciendo los empresarios pueda empezar a difundirse en las organizaciones sociales. O sea, cuando en el 2000, 2003 comenzó toda una crítica hacia las transnacionales, hacia el tema digamos, de privatizar el gas, exportar a Estados Unidos, etcétera, fue también porque había muchos intelectuales que llevaban años trabajando esto, ¿no? En muchos espacios, ¿no? En los sindicatos, en las juntas vecinales, etcétera, mostrando cuánto de la renta se iba hacia afuera, ¿no? Y lo poco que recibía el Estado boliviano, criticando el modelo neoliberal, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer, que es necesario para que luego pueda haber una fuerza colectiva que pueda, digamos, demandar este tipo de medidas, ¿no? Pero, y esa pasividad, digamos, de los ministros actuales, ¿a qué la alegas? Digamos, hablar de temas de corrupción es especulación, ¿no? O sea, no hay, digamos, ningún fundamento para hablar de eso. Lo que sí veo es que los ministros de Arce no son políticos, ¿no? O sea, todos los que ahora son sus ministros, del bloque que él maneja directamente, eran sus viceministros y eran sus directores. Entonces, digamos, tienen un discurso totalmente tecnocrático, ¿no? O sea, tienen, digamos, como cero convicción, no tienen una ideología política. Lo que sí tienen es una forma de administrar el Estado, que es la misma que se hizo en los 15 años, y de seguir administrando de una forma similar. Más allá de hablar de sustitución de importaciones y de hablar de industrialización, que además de todas formas no se ha hecho, no tienen un discurso ideológico, ¿no? Entonces, para ellos decirle el empresario está llevándose sus dólares, probablemente muchos de ellos dicen, bueno, es que, digamos, es parte de sus derechos, ¿no? Y en este momento efectivamente tienes la libertad de hacerlo. No hay una medida, no hay una norma que te prohíba hacerlo, ¿no? Entonces, si tú te vas a oponer ahorita a los empresarios a que hagan eso, es por una convicción ideológica, no es por una ley, no es por una cuestión burocrática, administrativa, ¿no? Entonces, creo que hay una falta brutal de formación política e ideológica en los ministros de Arce, en el propio Arce también, ¿no? O sea, un poco la burla de Arce, de Evo y de García Linera hacia él, de decirle cajero, un poco era eso, de, digamos, tú hacías cosas tecnocráticas, pero aquí las grandes líneas de economía política las manejaban otras personas, ¿no? Entonces, creo que hay digamos, una convicción muy pobre en un modelo con un Estado fuerte por parte de quienes ahorita administran el Estado. Ya, perfecto. Bueno, en cuanto ya a la crisis actual, también muestra que sigue habiendo mucho racismo, ¿no? Y abuso por parte de las élites, parecido tal vez a la época colonial, pero ahora habría tal vez una mezcla también más capitalista, o sea, porque si bien ha habido una mejora en los salarios y en los ingresos de la gente, también ha habido un rechazo de esta nueva clase media al mismo MAS. ¿Por qué se daría esto? Digamos, un poco volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, como el MAS generó transformaciones que él mismo no ha logrado terminar de reconocer, ¿no? O sea, digamos, la verdadera generación Evo es, digamos, las personas que han crecido durante los gobiernos de Evo, tienen una ideología muy diferente a la que tenían los jóvenes del año 2000, 2003. O sea, la juventud alteña es muy diferente hoy que lo que era en el año 2003. Y el propio MAS, digamos, como que no ha terminado de asumir estas transformaciones, ¿no? Entonces creo que también esto que tú me preguntas, ¿no? De por qué hoy no es redituable o no se habla o no se tiene un discurso antiempresarial, también es por eso. Porque toda esta generación que ha crecido con mayor bienestar económico, que muchos de ellos han puesto tal vez negocios, pequeñas importaciones, talleres, etcétera, que le ha ido relativamente bien, hemos adquirido cierto gusto, no diría por el capitalismo, pero cierto gusto por hacer negocios, ¿no? Y por pensar que tu libertad económica es algo positivo y es algo que genera ascenso social, movilidad social, etc., ¿no? Y eso es culpa del MAS, ¿no? Porque un poco el que tenía que recordar que estos cambios vienen de un cambio político, de luchas políticas, era el MAS. Digamos, un joven de 18, 20 años que le empieza a ir bien, que puede tener un iPhone, va a pensar que, bueno, es efecto del mercado, ¿no? Es efecto de que mis papás tienen una tienda, les va bien y entonces yo tengo un buen ingreso, me puedo comprar cosas, etc., ¿no? Jamás no se va a autopolitizar. El que tenía que politizar era el MAS, ¿no? Que, digamos, ahí ha tenido muchas deudas pendientes, ¿no? Entonces, también eso explica, ¿no? La dificultad que hay hoy para tomar medidas mucho más duras que podrían ir en contra de lo que el propio MAS ha dejado que funcione de forma automática, ¿no? Ya, claro. Bueno, entonces, ¿tú creerías que puede haber otro estallido social como el del 2003 o estaríamos lejos de eso todavía? Creo que mientras el MAS esté en el gobierno, eso no va a pasar, ¿no? Porque, digamos, inclusive Arce, que tiene muy baja popularidad,
tiene muchos dirigentes que tienen muchos vínculos con las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves, a veces quiere comenzar un poco de protesta, movilización y se apaga muy rápido. Por ejemplo, ¿no? Ayer me parece que estaban los panificadores. El MAS tiene vínculos directos con uno de los sectores panificadores, ¿no? El otro no, el otro digamos como que está peleado con el MAS. Pero ya el hecho de que tú tengas a uno de los sectores panificadores debilita mucho esa protesta, ¿no? En el caso de los transportistas igual, ¿no? Comienzan a querer movilizarse, pero hay dirigentes del transporte metidos en el MAS, ¿no? Y eso permite, digamos, como ciertas formas de mediación, de, digamos, dar ciertas ayudas, ¿no? Ceder en algunas cosas y aplacar. Lo mismo con los cooperativistas, ¿no? Comienzan a movilizarse, la negociación es muy rápida, muy ágil con el MAS, ¿no? Entonces, creo que eso le permite al MAS, todas estas mediaciones que tiene con los sectores sociales, le permite, digamos, aplacar la molestia que es indudable hoy en día. Si entra un gobierno de derecha, ahí sí, digamos, si toma medidas neoliberales, digamos, ahí volvemos a entrar al escenario Áñez, al escenario 2003, 2005, ¿no? Que es mucho más impredecible. Claro, pero y no sería necesario igual, o sea, tal vez no tanto a un gobierno de derecha, pero sí que mantenga cierta institucionalización, que ciertas reglas, digamos, se vuelvan a establecer o cumplir. El mismo Evo, tú decías que hacía cumplir de otra manera que no lo está haciendo Arce, pero ha habido una degradación en este sentido. ¿Cómo ves esa parte? O sea, un gobierno del MAS que pueda, digamos, ser más duro, digamos, ¿no? Tener mano más dura. Yo, o sea, la verdad, no diría mano dura, ¿no? Sino simplemente, o sea, yo creo que hay a lo que venía al principio, ¿no? Una cosa son, digamos, la clase social o las clases sociales, no solamente en el tema popular, que son sindicatos campesinos, cooperativistas, etcétera, digamos, en los empresarios. Digamos, como que todo grupo social no puede representarse políticamente directamente, ¿no? O sea, necesitas un partido que de cierta forma canaliza tus intereses, pero también te pone límites. Entonces, por ejemplo, cuando los empresarios realmente tienen un partido político, es un partido político que representa sus intereses, pero al mismo tiempo media entre las propias fracciones empresariales, les pone límites, si quieres hasta les enseña que también tienen que haber ciertos beneficios para los demás, si no ese gobierno no es legítimo, si no ese gobierno no se puede mantener en el poder, ¿no? Digamos, un poco el MNR de Goni lograba un poco hacer eso, ¿no? Es decir, representaba sin duda a los empresarios, pero también estaba consciente de que tenía que haber medidas para otros sectores, ¿no? La ley de participación popular, las TCOs, etc. Entonces, digamos, eso es un partido político, es alguien que no es la representación inmediata pura de los sectores sociales, sino que media, ¿no? Que, digamos, organiza, pone límites. El MAS necesita eso, el MAS no puede ser el gobierno directo de las organizaciones sociales, eso no va a funcionar, eso ya está comprobado, ¿no? Tú es, digamos, como la frase mucho más banal de decir, tú le das a los ratones el queso, se lo van a comer. O sea, tú le das al magisterio, al Ministerio de Educación, sabes lo que va a pasar. Le das a los mineros, Ministerio de Minería, sabes lo que va a pasar, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan tener ellos representantes o intelectuales, etcétera, ¿no? Lo que necesitas es eso, como una capa de gente que puede venir de las organizaciones sociales, pero que ya esté, digamos, desprendida de esos intereses corporativos, ¿no? Digamos, había una representante, por ejemplo, de la CSUCB, que se llama Nélida Cifuentes, me parece, ¿no? La senadora. Ella, por ejemplo, era una representante sumamente interesante, porque cuando ella hablaba en el Estado, ya no hablaba solo como la representante de los campesinos o las campesinas de Chuquisaca, sino que ella tenía un discurso sobre temas mucho más amplios, ¿no? Sobre temas económicos, sobre temas tecnológicos, etc., ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy interesante de cómo alguien que viene de las organizaciones puede convertirse luego en una figura, digamos, relativamente independiente, que defienda esa visión del mundo, pero, digamos, con límites, sin ser sectorial, sin ser corporativista. El MAS lo que necesita es un poco potenciar eso. Evo Morales lo hizo, pero de una forma un poco autoritaria, ¿no? Como de decir, aquí mando yo, esto es para ustedes y no se metan en esto, ¿no? Probablemente, digamos, ahí fue funcionó mientras funcionó, ¿no? Mientras no hubo otros factores que lo desestabilizaron. Pero en este momento, el MAS necesita recuperar un poco de eso. Por eso yo te decía, Andrónico o asume ese rol, o entiende que ese es un poco el rol de la dirección del Estado y del MAS, o vuelve a lo mismo que es Arce, ¿no? Y quien sea que empiece a asumir el liderazgo del MAS, sea Evo Morales, Andrónico, tiene que un poco retomar ese rol. Ya, claro. Bueno, entonces, si el modelo actual no está funcionando, ¿qué ideas podríamos tomar de los proyectos indígenas que has investigado para construir algo nuevo? Creo que, más bien, digamos, no es que el problema esté para nada, digamos, los proyectos indígenas fueron sumamente épicos a la hora de lograr lo que tú me preguntabas sobre los dólares, ¿no? O sea, a la hora de
defender los intereses colectivos. En cierta forma, inclusive la vanguardia minera, que era la anterior, ha sido reemplazada por la vanguardia indígena campesina en Bolivia, ¿no? O sea, si el actor central eran los mineros, desde el 2000 es el sector campesina indígena, ¿no? Pero hay algo un reto que no tuvieron los mineros fue administrar el Estado, porque los mineros, aunque ocuparon ciertas partes del Estado el 52, la mayoría las retuvo el MNR, que eran otra vez los intelectuales de clase media, ¿no? Y ahí estaba siempre la pelea, una pugna similar entre ellos y el MNR, como la que había entre las organizaciones y los intelectuales de clase media, ¿no? Pero bueno, después del 56 más o menos, los mineros son retirados del aparato estatal y es el MNR el que controla y luego los militares, ¿no? En cambio, el reto de las organizaciones campesinas indígenas es controlar un Estado, y eso es, digamos, algo sumamente novedoso, ¿no? O sea, inclusive cuando desde la ciencia social queremos analizar estos procesos, es difícil hasta hacer el estado de la cuestión, porque casi nunca ha ocurrido, ¿no? En casi todos los procesos revolucionarios o de cambio radical, han sido los sectores intelectuales, los partidos comunistas, el MNR, el PRI en México, los que han asumido el aparato estatal, y a los sectores populares les han dicho, bueno, para ti recursos, redistribución, riego, lo que tú quieras, para ti dinero si quieres, o mejora de tu vida, pero el aparato estatal, la dirección de la política, para nosotros, para los intelectuales. Entonces lo que pasa en Bolivia es sumamente novedoso, sumamente interesante, muy difícil, ¿no? Entonces, digamos, ni siquiera es muy factible decir, bueno, pero ¿qué lecciones hay de los otros países, por ejemplo, para solucionar esto, ¿no? La solución siempre ha sido dársela a los intelectuales, a los profesionales de clase media, marxistas, etcétera, el aparato estatal. Entonces, ¿cómo solucionar esto en el caso boliviano? Yo pues te daba lo que hay que buscar son estos individuos que son ejemplares, ¿no? Por ejemplo, Nelly Cifuentes, por dar tu nombre, te la mencionaba él, ¿no? Creo que el viceministro Félix Cárdenas también era un caso interesante a su manera, ¿no? Porque aunque viene del movimiento indígena del Altiplano de la Paz, etcétera, pero jamás él tuvo, digamos, un comportamiento corporativo, ¿no? Con respecto a su posición en el Estado, sino que entendió que su rol era de la descolonización, el indianismo, propagar el indianismo, perdón. Podrá haberlo hecho bien, mal, etcétera, eso habrá que analizarlo, ¿no? Pero sí, digamos, creo que son figuras que pueden ser mucho más interesantes. Ahora, creo que otra autocrítica que hay que hacer es también la relación que hubo entre los intelectuales de clase media respecto a las organizaciones sociales y respecto a los dirigentes y líderes de las organizaciones sociales. O sea, ¿por qué Eva Copa sale en el 2020 a decir nos callaban cada que hablábamos? Y no fue la única. O sea, uno puede decir, bueno, Eva Copa hizo su estrategia. Yo cuando estaba en Omasuyos, antes de la crisis del 2019, los dirigentes de Omasuyos me decían, o sea, nosotros vamos a la paz, etcétera, y decían, bueno, un discurso muy indianista, ¿no? Decían, todo es los caras, ¿no? Ellos son los que manejan lo importante en el Estado, los que están rodeando a Eva ahorita, y a nosotros, nada. O sea, nosotros si queremos obras, sí, ¿no? O sea, riego, hospital, escuela, sí, pero si queremos ocupar esos espacios, si queremos tener una voz, decían, nosotros en ese sentido no existimos, ¿no? Y otros diputados lo mismo en el Congreso, ¿no? Decían, queremos decir algo, y la presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, así como, ya, sí, ahorita, ¿no? O sea, nosotros vamos a hablar y ya, quieres, ¿no? Entonces, una relación colonial dentro del MAS. Y eso es, digamos, muy paradójico, ¿no? Porque es un partido por la descolonización, ese es el tema central de fondo, ¿no? El Estado plurinacional. Entonces, era algo que, bueno, digamos, ahorita se puede hablar de eso, en ese momento probablemente fue algo que se fue dando y no se hizo evidente, o no se hizo, digamos, no se armó un discurso en torno a esto, entonces no se lo pensó, no se lo problematizó, ¿no? Pero creo que ahorita sí es también una reflexión que hay que hacer. Claro. En ese sentido, que no se habría interiorizado o aceptado ese colonialismo que cargamos todos los bolivianos, o por qué, digamos, estas autoridades no se dan cuenta de esto o no lo toman en su accionar como autoridades. Creo que, digamos, primó la práctica, o sea, digamos, el pragmatismo político, ¿no? Es lo que un poco Evo empezó a decir y se le salía en los discursos, de decir, los dirigentes son más corruptos, ¿no? Y solo, digamos, andan defendiendo ahí sus intereses sectoriales. Entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata? Tengo estas personas que no vienen de sectores corporativos, entonces los pongo. Y además, digamos, por una cuestión estructural colonial, claro que las personas de clase media tradicional tienen más estudios, más formación, han estudiado afuera. Entonces, claro que tal vez al principio lo van a hacer de forma más eficiente, ¿no? Van a ser, digamos, burócratas o administradores del Estado más eficientes. Pero esa no es la solución, porque lo que generas es justamente esta frontera colonial, ¿no? A ustedes representan a sus sectores sociales y ustedes gobiernan el Estado, porque lo hacen mejor y además son supuestamente más honestos, no sé.
digamos, un partido que quiere descolonizarse tiene que empezar a procesar este problema, ¿no? Tiene que empezar a pensar formas para que, puede ser que algunos dirigentes caigan en corrupción, pero también estoy seguro que muchos de ellos no, ¿no? Entonces empezar a buscar, ¿no?, qué dirigentes tenían el potencial. Por ejemplo, no sé, Andrónico, ¿por qué estaba tan marginado hasta ahora, no? Podría haber sido tal vez un ministro muy interesante o un presidente de la Cámara de Senadores muy interesante, pero estaba relegado, ¿no? De hecho, entró como senador ahora por coincidencia, iba como cuarto senador por Cochabamba, se suponía que no iba a salir, ¿no? Entonces, digo, no se hizo nada activo para tratar de abordar este problema, ¿no? Se fue demasiado pragmático. Decir, estos lo hacen bastante bien, estos representan muy bien a sus sectores, pero no lo hacen tan bien en el Estado, entonces los mantenemos ahí, ¿no? Ya, pero en ese sentido, ¿el caudillismo también yo creo que pesa en esto, o cómo lo ves tú? Porque al final no se dejó que nadie más salga, y por lo visto en el pensar de Evo era el decir yo voy a seguir de presidente de por vida, y no haya nadie más a quien promover. ¿Había esto también? Creo que es una buena posibilidad también que, digamos, también era peligroso para Evo dirigentes indígenas con el mismo potencial que él tiene, ¿no? Porque un poco fue eso, como yo, si administro bien el Estado, y me rodeo de esta gente que depende de mí, que es totalmente fiel conmigo para rodearme, ¿no? Tal vez había cierta reticencia a promover liderazgos indígenas, porque lo primero que empieza a surgir en la mente de las personas es, bueno, cuando Evo ya acabe su ciclo, pues le puede tocar a este nuevo dirigente indígena, es lo que está pasando ahorita con Andrónico, ¿no? Entonces, puede ser, es una hipótesis, que también haya habido un bloqueo caudillista, digamos, ¿no?, de nuevos liderazgos indígenas en el Estado. Ya. Supongamos, digamos, que Evo vuelve a ser presidente. ¿Tú crees que manejaría esto de qué manera? Bueno, el caso hipotético de que sea presidente, creo que su fórmula ya es inviable, ¿no? Porque esa fórmula se construyó sobre el capital político de las movilizaciones del 2000 al 2005. Entonces, digamos, él tenía ese capital político y lo utilizó muy bien. Pero ahorita las propias organizaciones están sumamente divididas en torno, digamos, a él, ¿no? O sea, las organizaciones, por ejemplo, del Plano de la Paz, la Topacatari o el Alto, tienen enormes reticencias respecto a Evo. Y en el anterior periodo le aceptaron este modelo corporativo, ¿no?, porque él tenía mucha fuerza. Pero en este momento no se lo van a aceptar. Los otros sectores que yo los he caracterizado como con intereses un poco más empresariales, ¿no?, cooperativistas, culturales del norte de Santa Cruz, tampoco van a aceptar esos límites que él les ponía. Porque ahora él no tiene esa fuerza, no está partiendo con ese capital, está sumamente debilitado, ¿no? Entonces, tener ese grado de control sobre todas las organizaciones creo que es casi imposible para él. O sea, lo que podría hacer es, digamos, asentarse o defenderse con los bastiones que sí tiene, ¿no? O sea, Chapare y las otras provincias de Cochabamba sí tienen mucho respaldo, tienen respaldo en algunas partes del norte de Potosí, y gente dispersa en el país que también lo apoya, ¿no? Pero ya este manejo, así como él, un poco como tú has dicho, caudillista, creo que es inviable, ¿no? O sea, no parte ya con esa fuerza con la que tenía en 2005. Ya, perfecto. Bueno, ¿algún tema que tú quieras mencionar que no lo hayamos tocado en la entrevista? No, creo que en general hemos abordado, digamos, temas que habíamos propuesto. Solamente, digamos, como resaltar algo. O sea, creo que en el MAS falta justamente esto que puede ser un partido, esto que en Bolivia tiende a ser un caudillo a veces, pero que logre equilibrar lo que está abajo, que son las organizaciones, respecto al Estado. Porque el Estado tiene funciones universales, o sea, el Estado tiene que tener legitimidad frente a todos, no solo respecto a ciertos sectores, ¿no? Entonces, mientras el MAS no logre solucionar ese problema o alguien no ocupe esa posición, es muy difícil, ¿no?, que se vuelva a ordenar un poco el escenario, ¿no? Esa es un poco la conclusión que quería dar. Ya, perfecto. Y bueno, y en ese sentido también, supongamos igual que das un consejo a los votantes en agosto de este año, ¿qué les aconsejarías considerar en este sentido? Bueno, yo me identifico sin duda de izquierda, ¿no? Entonces, digamos, estoy buscando a quién votarle en la izquierda. Creo que eso es lo que está pasando con todo el bloque que se identifica como de izquierda y con lo popular, ¿no? Y que se identifica con lo popular. Más bien, creo que mi consejo no iría para la gente que lo tiene muy claro, ¿no? Que más bien en Bolivia es muy reconocible el grado de conciencia política que hay en la gente. Pese a una crisis que podría hacer que la gente se espante de la izquierda y vote hacia la derecha, hay una conciencia muy fuerte que garantiza que por lo menos el 40% del voto va a ir hacia la izquierda, ¿no? Creo que eso es muy encomiable. Lo que sí daría el consejo a los dirigentes de la izquierda
es que más allá de su pelea, tienen que empezar a tener un discurso serio sobre los problemas de fondo que son estos temas económicos, que son estos temas del dólar, qué van a hacer con el litio, ha habido problemas en la administración del Estado, de sus empresas, cómo van a solucionar esos problemas, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, esos son los problemas de fondo que hay en Bolivia y que yo esperaría en alguno de los candidatos de izquierda para apoyar, ¿no? Que hasta ahorita no veo un discurso sobre eso. Seguimos metidos en la pelea que se entiende, o sea, tampoco hay que ser ingenuos, hay una pelea política, ¿no? Pero creo que si no logra también entender eso, una vez que pase esto, porque tiene que pasar, ¿no? Todo el tema de las siglas, tribunal electoral, etcétera. Una vez que pase eso, solo va a haber realmente una posibilidad de muy buen voto en primera vuelta, si es que se toman en serio los problemas que la gente está experimentando en el día a día. O sea, no solamente basta por conocer el candidato del MAS para que toda esta gente que se identifica con la izquierda te ya, pero ¿qué alternativa, digamos, productiva podríamos explotar? O sea, como se explotó el gas, o se sacó de ahí el dinero, el litio ahorita todavía es una nebulosa que no se sabe si va a funcionar o no. ¿Qué otra alternativa tiene Bolivia para continuar, digamos, esa línea que ha habido hasta ahora? Pues creo que lo inmediato tienes dos vías así inmediatas, ¿no? O sea, en cuanto eres presidente, hay el tema de los créditos, que no es una solución estructural, pero lamentablemente los necesitas de forma tan urgente solo para conseguir el diésel y gasolina. Por una parte tienes eso, pero eso depende de cómo se componga el Congreso. Y la otra es que tienes que reformar el tema de los exportadores. Tienes que hacer algo al respecto. Si no, vamos a seguir exactamente en la misma crisis. O sea, si no pones un límite a esa especulación, no se va a solucionar el problema. Entonces, para mí, hasta ahora tampoco he escuchado a alguien que pueda proponer alternativas. O sea, varitas mágicas tampoco hay, ¿no? O sea, los dólares en Bolivia están, pero están manejados por estos factores, o la otra es traer dólares a través de crédito. Y como tú dices, la vía de mediano plazo es el litio, ¿no? Pero eso va a demorar, porque entre que logres aprobar los contratos, entre que las transnacionales traigan las inversiones, entre que logres producir, etcétera, eso son 2, 3, 4 años por lo menos, ¿no? Para que empiezan a fluir los dólares, ¿no? Entonces, creo que lo inmediato es un tema muy político, ¿no? Es el control del Congreso y es una negociación política fuerte una acción política fuerte con los exportadores. Ya, y en cuanto a la redistribución de la riqueza, bueno, creo que uno de los puntos fuertes han sido los bonos y también la subvención de los hidrocarburos. ¿Te parecería bien mantener con eso o cómo se renovaría ese aspecto? Yo la verdad nunca he visto un problema, o sea, no creo que las subvenciones sean malas en sí, que permiten, digamos, como garantizan cierto mínimo de consumo para los sectores que tienen menos recursos, ¿no? Lo que sí, digamos, a veces se empiezan a producir brechas tan grandes con los países vecinos que el incentivo para el contrabando es demasiado alto. Tal vez ahí lo que tiene no es que retirar así la subvención, sino hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo, en otros países hay bandas de precios. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, la gasolina, mira, este año máximo va a subir un boliviano. O sea, ahorita cuesta 3.50, máximo en este año podría subir a 4.50. Eso ya, digamos, no va a generar caos social, ¿no? Puede generar molestia, etcétera, pero da cierta previsibilidad económica a las personas. Entonces, digamos, ajustes así habría reducidos, ¿no? Para irte acercando a los precios internacionales, pero de forma progresiva, lenta, ¿no? Controlada. Y lo otro es que la inversión pública de Luis Arce ha bajado a la mitad de lo que era con Evo Morales. Y ese era el dinero que iba a los municipios rurales, que, digamos, cuando tú construyes un hospital, no solo es el beneficio del hospital, ¿no? Sino que hay una empresa constructora que contrata albañiles, los albañiles reciben el sueldo, comen en el pueblo, la persona que les vende, o sea, eso se empieza a multiplicar, ¿no? Entonces, para mí lo otro urgente sería recuperar la inversión pública. Y la inversión pública, lo bueno es que no necesitas dólares, ¿no? La inversión pública es en bolivianos, entonces puede generarse con déficit fiscal, puede generarse con crédito interno, ¿no? Y no hay consecuencias graves, ¿no? Entonces, es también algo que podría hacerse. Uh-huh. Ahora, Arce también ha querido identificarse como el gobierno de la industrialización. Bueno, aparte del eslogan, ¿ha sido realmente algo relevante? ¿Valdría la pena incentivar estas empresas o más bien cerrarlas? No, digamos, creo que ese es el tema, o sea, sí es real, pero no diría irrelevante, pero de poca relevancia, porque en realidad si tú ves lo que he invertido en estas fábricas, no pasa de los $1.000 millones en 5 años. Entonces que en realidad una de las fábricas que construyó la de Uria estaba con $200 millones, ¿no? Entonces, es decir, es muy poquito como para que tenga efectos inmediatos para una situación crítica, ¿no? O sea, no está mal, puede ser. A veces, digamos, se critica, por ejemplo, María Galindo fue la de papas fritas, ¿no? Y fue como, construye fábricas de papas fritas, etc.
Si tú las entiendes como fuente de recursos para el Estado, suena ridículo. ¿Qué tanto recurso te va a producir esto para el Estado? Pero en realidad eso responde más bien a una visión campesina de desarrollo, porque en realidad estas plantas, su rol principal es acopiar la producción de los campesinos y estabilizar los precios, cosa que cuando haya buena cosecha el precio no se vaya para abajo, y cuando haya mala cosecha el precio no sea demasiado excesivo. Entonces, digamos, esas empresas tienen otro tipo de utilidad y otro tipo de objetivos. En ese sentido me parece que están bien. Pero las que Luis Arce plantea, así como las de la industrialización, como las de biodiesel, en realidad no están teniendo un impacto económico importante, ¿no? Entonces, digamos, no están mal, pero no van a solucionarlos ningún problema económico de fondo. Ya, perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Tal vez algunas palabras finales o de cierre que tú quieras darnos. No, agradecerte a ti por la invitación y en realidad yo un poco lo que hablamos contigo, o sea, yo creo que se necesita es que más personas hablen de estos temas porque son temas sumamente serios, ¿no? Y ahorita en las redes sociales tienes un bombardeo de economistas que hablan de esto desde una perspectiva liberal, ¿no? Entonces, aquí el enemigo es el Estado, el enemigo son las subvenciones, y no hay una voz contraria que pueda estabilizar esto, ¿no? Y generar un debate. Entonces, yo invitaría aquí a los economistas, sociólogos, no importa en realidad, ¿no? Pueden no ser economistas, pero quienes sepan de estos temas que también puedan entrar en ese debate, ¿no? Y tratar de contrarrestar, porque es muy peligroso lo que puede pasar si se impone ese tipo de visiones. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos tenerte en una próxima ocasión. Gracias.